Evangelio del día de hoy, domingo 2 de mayo del 2021. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 9, del versículo 26 al 31. En aquellos días, cuando Pablo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no confiaban en que realmente fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movió libremente por Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. También habló y discutió con los judíos de habla griega, quienes se propusieron reprimirlo. Cuando los hermanos se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia disfrutó de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se fue construyendo y progresando en fidelidad al Señor, y se multiplicó, animado por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Salmo responsorial. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desválidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor, hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuando pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Hermanos, esto es palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y todo sarmiento que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a las palabras que les he anunciado. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid
y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como los sarmientos que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el domingo quinto de Pascua nos presenta a la viña como símbolo de Israel, símbolo en ocasiones positivo, las más de las veces, sin embargo también negativo, por la falta de productividad de la viña. En este sentido, símbolo decepcionante. El autor del cuarto Evangelio, San Juan, relee y reelabora esta simbología. El texto que hoy hemos escuchado está en el contexto de la cena de Jesús con sus discípulos, antes de partir para el Padre. Al igual que sucedía el domingo pasado, el texto de hoy se articula también en torno a un doble yo soy. En esta ocasión, ya no como yo soy el pastor, domingo cuarto de Pascua, sino con la metáfora de la autorrevelación de yo soy la vid verdadera, por contraposición a la vid falsa, que simbolizada por la ley es una cepa en la que está entroncado el viejo Israel. Elementos metafóricos que aparecen en este evangelio son la cepa, los sarmientos, el viñador. El desarrollo metafórico se dan los cuidados del viñador para que los sarmientos debidamente entroncados en la cepa den el fruto apetecido. El texto es una invitación imperiosa al discípulo de Jesús a vivir entroncado en Jesús y consiguientemente a dar fruto. ¿Qué se entiende en este evangelio por dar fruto? El texto, si bien es cierto, no lo especifica y por ello mismo hay que otorgar a la expresión una gran amplitud de significancia, habría que pensar de todos modos en todos los frutos de una vida cristiana vinculada a Cristo, sobre todo en una vida comunitaria fecunda, acrisolada en la fe y el amor. Dar fruto sería básicamente poseer la vida divina y desarrollar esa vida dentro de la comunidad, en una fecundidad cada vez mayor, sobre todo en el amor. Recuerda, hermano y hermana, que solo permaneciendo a la vid verdadera podemos dar frutos de vida eterna. No olvides suscribirte al canal de Mesías Quillabamba, de suscribirte y también de compartir este video con otro de tus amigos para seguir evangelizando y conociendo más acerca de Jesús, nuestro Maestro y Señor. Que Dios Todopoderoso, la vid verdadera, les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.